Resonancias nodales, diseñando sentido en un mundo desconectado. En este episodio, Metamorfosis de la ciencia ficción de Darko Subin. ¿Qué es realmente la ciencia ficción? Si uno piensa en el género, lo primero que se viene a la cabeza son, no sé, naves espaciales, extraterrestres, pistolas láser. Se la ve mucho como literatura de escape, como una fantasía para huir un poco de este mundo. Pero, ¿y si fuera justo lo contrario? ¿Y si en lugar de una vía de escape, fuera un espejo? Uno increíblemente poderoso para entender nuestro propio mundo, nuestra sociedad, de una forma totalmente nueva. Esa es precisamente la idea que lo cambia todo, y viene de uno de los pensadores más influyentes del género, el académico Darko Subin. Él propone que la ciencia ficción, la buena ciencia ficción, no es un escape, es un método de conocimiento, una herramienta para pensar. Y hoy nos vamos a meter de lleno en esa idea. Usando como guía su obra clave, Las Metamorfosis de la Ciencia Ficción, vamos a explorar un par de conceptos que, de verdad, cambian las reglas del juego. El extrañamiento y el novum. La idea es que al final de esta charla, cualquiera, aunque no sea muy fan del género, pueda entender mejor por qué estas historias nos atrapan tanto y qué nos dicen de nosotros mismos. Bien, empecemos por el principio. Mucha gente asocia el origen de la ciencia ficción con esas revistas pulp de los años 20, como Amazing Stories. Eran historias de aventura, a veces un poco ingenuos, ¿no? Mezcladas con visiones del futuro y algo de ciencia. Pero la definición de Subin va mucho más al fondo. Totalmente. Para él, las naves y los robots son solo el decorado, la escenografía. La verdadera ciencia ficción necesita dos ingredientes, sí o sí, y tienen que estar mezclados, interactuando. El extrañamiento y la cognición. A ver, vamos a desmenuzar eso que suena un poco denso. Cognición me suena a que la historia tiene que tener una lógica, ¿verdad? O sea, no vale con decir, pasó por arte de magia. Tiene que haber una explicación, aunque sea una inventada por el autor. Vas por el camino correcto, sí, pero es incluso un poco más profundo. La clave de la cognición es que esa explicación no solo tiene que ser coherente dentro de la historia, debe reflejar una forma de pensar, análoga a la ciencia o la filosofía de nuestro mundo. Y esto traza una línea divisoria muy, muy clara con otros géneros. ¿Te refieres a la fantasía, por ejemplo? Entonces, según Subin, El Señor de los Anillos o, no sé, Game of Thrones no serían ciencia ficción aunque pasen en otros mundos. Según su modelo, no lo serían, porque sus mundos se rigen por la magia, por fuerzas sobrenaturales que, por definición, no se pueden... Que no se pueden explicar. Exacto, no se pueden explicar racionalmente. El anillo único es mágico, no es tecnología. En cambio, piensa en Dune. Las habilidades de las Bene Gesserit o los poderes de los Mentat son el resultado de milenios de entrenamiento, de eugenesia, de control mental. Hay una lógica interna, aunque sea especulativa y llevada al extremo. Esa es la frontera cognitiva. Ok, esa parte me queda clarísima. La cognición es la regla de oro. Tiene que haber un porqué basado en una lógica, no en un milagro. Ahora vamos con esa otra palabra que suena casi extraterrestre, extrañamiento. ¿Qué es exactamente? Subin la toma del dramaturgo Bertolt Brecht, que hablaba del Verfremdungseffekt. El efecto de extrañamiento. Brecht lo definía como una representación que permite reconocer el objeto, pero al mismo tiempo lo hace parecer extranjero. Es una técnica para sacudir al espectador, para que no se quede cómodo. Es como ver algo que conoces de toda la vida, pero con ojos nuevos, como si fuera la primera vez. Brecht contaba la historia de Galileo en la catedral mirando una lámpara de bronce que se balanceaba. Todos los demás veían solo una lámpara. Él la miró con asombro, como si no esperara que lo hiciera. Y a partir de esa mirada extrañada, empezó a formular las leyes del péndulo. Exactamente ese es el espíritu. El extrañamiento es una actitud creativa que nos obliga a cuestionar lo que damos por sentado. Ahora, lleva esa idea a una historia entera. En la ciencia ficción, el mundo alternativo que se nos presenta funciona como un gran espejo distorsionador de nuestra propia realidad. Entiendo la teoría, pero ¿cómo se ve eso en una película? Dame un ejemplo que todos conozcamos. Un ejemplo perfecto es Blade Runner. Vemos una Los Ángeles futurista, autos que vuelan, replicantes, pero la historia no va de eso en el fondo. La historia nos obliga a mirar algo que creemos entender perfectamente, ser humano, y de repente ya no estamos tan seguros de qué significa.
Al ver a estos seres artificiales anhelar una vida, tener recuerdos, sentir miedo a la muerte, lo que nos parece tan familiar, nuestra propia humanidad, de repente se vuelve extraño, ajeno, cuestionable. Ese es el extrañamiento en plena acción. Claro. Y ahora que lo dices, pienso en The Matrix. Es el ejemplo supremo. Toma nuestro mundo cotidiano, la oficina, el tráfico, la comida, y nos dice, todo esto que crees real es una simulación, una prisión para tu mente. De repente la rutina más aburrida se convierte en algo siniestro y ajeno. El extrañamiento es tan potente que te hace dudar de la silla en la que estás sentado ahora mismo. Has dado en el clavo. Justo esa es la función del extrañamiento, hacer que lo familiar parezca extraño para que podamos analizarlo críticamente. Vale, entiendo el efecto, esa sensación de ver tu mundo en un espejo deformado. Pero algo tiene que causar esa distorsión. Tiene que haber un elemento concreto en la historia que funcione como el catalizador de todo esto, ¿no? Por supuesto. Y ese es el segundo concepto clave de Zubin, el novum. Es una palabra en latín que significa novedad. El novum es la innovación central de la historia, el fenómeno, la relación o el objeto que se desvía de nuestra realidad y que sirve como eje para todo el relato. Pero, y esto es fundamental, no es solo un nuevo invento en un mundo que por lo demás es igual al nuestro. Ajá. Es una innovación que cambia las reglas de todo ese universo narrativo. O sea, no es solo tener el DeLorean en Volver al Futuro. El novum real sería la propia existencia del viaje en el tiempo y cómo la posibilidad de cambiar el pasado afecta todo lo demás. No es el objeto, es la nueva condición. Exacto. Y los mejores ejemplos son aquellos donde el novum es totalizador. Piensa en Un mundo feliz de Aldous Huxley. El novum no es solo una tecnología, es todo el sistema de castas, el condicionamiento genético y la droga soma. Todo en esa sociedad, las relaciones, el gobierno, la idea de felicidad, la ausencia de arte, se deriva directamente de ese novum central. Cambia la esencia de lo que significa ser humano en ese mundo. O en la película Children of Men, el novum es simple y aterrador, la infertilidad humana global. Y a partir de ahí, toda la sociedad se desmorona. La política, la religión, la esperanza, la violencia, todo gira en torno a ese único hecho. El novum no está en un rincón de la historia, es el aire que respiran los personajes. Es total. Esa es la palabra. Totalizador. El novum es el motor que genera el mundo alternativo, y ese mundo alternativo es el que nos produce el extrañamiento. Las tres piezas, cognición, novum y extrañamiento, encajan como un mecanismo de relojería. Ok, creo que el mecanismo está claro. Tenemos un novum, la innovación central, validado por la cognición, una lógica interna, que crea un mundo que nos produce extrañamiento, nos hace ver nuestra realidad de forma extraña. La pregunta del millón es, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de todo este montaje? ¿Es para predecir el futuro? En eso Zubin es categórico. Leer la ciencia ficción como una predicción literal del futuro es, bueno, es un error de principiante. Es quedarse en la superficie. Para él, cualquier texto significativo de ciencia ficción debe leerse como una analogía compleja de la realidad del autor y del lector. O sea, que una historia sobre una catástrofe ecológica en Marte no es para advertirnos sobre los peligros de colonizar Marte, sino para que analicemos nuestra propia crisis ecológica aquí y ahora en la Tierra. Precisamente, el novum no predice el futuro, sino que crea un modelo, un experimento mental, para reflexionar sobre las posibilidades y los peligros del presente. 1984 de Orwell no era una profecía sobre el año 1984, era una crítica feroz al totalitarismo que él veía crecer en su propia época, en los años 40. El Gran Hermano era una analogía, no un pronóstico. Entonces, Dune no es para preocuparnos por la geopolítica de un planeta desértico dentro de 10.000 años, sino para que pensemos en nuestra dependencia del petróleo, en el fanatismo religioso y en la manipulación del poder en nuestro propio siglo. El escenario alternativo es una herramienta para entender el nuestro. Justamente. Y es aquí donde Zubin se vuelve un poco más prescriptiva, más exigente. Sostiene que la ciencia ficción verdaderamente significativa es aquella que se mueve entre los dos grandes polos de la imaginación política, la utopía y la distopía.
Nos obliga a confrontar cómo podrían organizarse las cosas de una manera radicalmente mejor o terriblemente peor. Es una forma de explorar las posibilidades históricas y de recordarnos que la naturaleza humana no es algo fijo, sino maleable. Pero espera un momento. Esta definición, aunque es muy potente, suena también muy estricta, casi elitista. ¿Qué pasa con algo como Star Wars? Millones de personas la consideran la cumbre de la ciencia ficción. Naves, planetas, alienígenas. Tiene todos los elementos. Según el modelo de Zubin, no lo sería. Esa es la crítica principal que se le hace a su modelo, y es una pregunta muy válida. Zubin probablemente argumentaría que Star Wars es, en esencia, un mito, o un cuento de hadas con una estética de ciencia ficción. Funciona más como la fantasía épica. Su novum principal, la fuerza, es un concepto místico, sobrenatural, no cognitivo. Claro. No se explica con una lógica racional, sino con fe y destino. Es magia espacial. Podríamos llamarlo así, sí. Zubin no diría que Star Wars es mala, ni mucho menos, sino que su función no es la del extrañamiento cognitivo, sino la de la aventura mítica. Él está interesado en definir lo que él considera ciencia ficción significativa, la que funciona como herramienta de crítica social, y para él esa herramienta necesita el rigor de la cognición. Es un debate fascinante y demuestra que su definición es un punto de partida, no un dogma. Bueno, para ir resumiendo, la visión de Darko Zubin nos ofrece un marco potentísimo. La ciencia ficción, la buena, no es solo un género de entretenimiento para pasar el rato, es una forma de conocimiento. A través del extrañamiento, ese truco de hacer que lo familiar nos parezca extraño, y catalizado por un novum, una gran idea novedosa, que se sostiene con una lógica interna, nos permite analizar críticamente nuestra propia realidad. Exacto. Es una literatura que se atreve a fusionar lo que a menudo se ve como dos culturas separadas, la científica y la humanista. No se conforma con reflejar el mundo tal como es, de forma estática, sino que busca imaginar cómo podría transformarse. Explora alternativas, presenta diagnósticos y a veces lanza advertencias muy serias. Es un género que en su mejor forma nos ayuda a pensar sobre el cambio. Y todo esto nos deja con una idea final para reflexionar. Zubin escribió la mayor parte de su teoría en los años 70, una época donde los grandes cambios tecnológicos o sociales se sentían potentes, pero quizás más teóricos, más lejanos. Hoy vivimos en un mundo donde el novum parece irrumpir en nuestra realidad casi a diario. La inteligencia artificial generativa, la crisis climática, las transformaciones sociales son tan radicales que a veces la realidad misma comienza a ejercer ese efecto de extrañamiento sobre nosotros. En este contexto, cuando los titulares del día parecen sacados de una novela de Philip K. Dick, ¿qué pasa con la ciencia ficción? ¿Se vuelve una herramienta aún más indispensable para navegar este presente tan extraño o empieza a competir directamente con la realidad? Resonancias Nodales fue una producción de Nodo